El árbol de la vida es un sistema por donde circula la luz, que es la energía divina. En cada sefirá, la luz adquiere una característica específica, pero siempre es la misma luz original. Las sefirot trabajan de manera integrada, van unas con otras, una va sumando a la otra, son acumulativas en ese sentido. Es decir, una vez que pudimos ver nuestra realidad objetivamente, nos fundamentamos. Al fundamentar pudimos ver, abrirnos a la grandeza del Creador. Eso hizo en nosotros que surgiera un espíritu de agradecimiento, y ese espíritu de agradecimiento nos permite entrar en la eternidad y empezar ya a darle una vida eterna a lo bueno que tenemos. Entonces, cada sefirá se va manifestando en la siguiente. Vamos a profundizar un poquito más en la idea de por qué en nuestra vida las cosas buenas, armónicas, terminan. ¿Por qué experimentamos que la felicidad no es para siempre? ¿Porque Yehová Elohim no quiere que seamos felices? No, esa es un no rotundo y categórico. Esa nunca es una posibilidad real de respuesta a esta pregunta, ¿cierto? Esa idea solo es posible en la mente del ego. No hay ninguna posibilidad en la mente divina que él vaya a pensar en que no quiere que seamos felices. Por eso puede parecer muy evidente, pero a veces no es tan evidente, en el sentido de que nuestro ego tiende a generar pensamientos como diciendo que injusto Dios contigo. ¿Por qué a ti te pasan esas cosas si tú eres tan bueno? Bueno, todo ese tipo de pensamiento fuera. Y Jehová Elohim lo único que quiere es que nosotros seamos eternamente felices. Recordemos siempre, también volvamos a esa idea, que la idea original del Creador fue ponernos en el jardín del Edén, el jardín de las delicias. Nos creó para eso. Entonces, si es así, ¿por qué la felicidad no dura? Y la respuesta cabalística es porque aún no está totalmente completa la energía de Netzach. Está a medio activar, podríamos decir. ¿Cómo lo podemos hacer? ¿Qué es lo opuesto a la vida? Lo opuesto a la vida es la muerte. ¿Por qué existe la muerte? ¿Cómo llegó la muerte a nosotros? Y la respuesta la encontramos en la Torá. Yehová Elohim le dijo al ser humano, más que le dijo, le dio una orden al ser humano. Eso es importante, ese detalle. Le dio una orden. Del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comas, ciertamente morirás. Entonces vamos a centrarnos en ese pasaje que es muy interesante porque nos conecta con el origen, la entrada de la muerte a nuestra vida. Y la muerte no se refiere solamente al término de la vida física, sino que principalmente se refiere a la muerte del alma, lo que podemos decir como al estado de desconexión de Elohim. Esta desconexión del Creador se expresa en el término del flujo de la vida divina en distintos aspectos de la realidad. Por ejemplo, cuando uno se desconecta de Elohim, puede entrar la muerte en una relación de pareja, puede entrar la muerte en una relación de amistad, puede entrar la muerte en un negocio, etc. Entonces,
quiero poner un ejemplo de la muerte de algo, es cuando algo termina de manera desarmónica, cuando termina con pelea, cuando, por ejemplo, tú puedes cambiar de trabajo. Cuando hablábamos del ciclo laboral, por ejemplo, que tiene varias fases, eso está dentro del ciclo, que se va dando de manera armónica. O tú puedes irte de un lugar muy peleado, con mucho resentimiento, con mucha rabia, y ahí ha muerto algo. Entonces son cosas diferentes. Cuando desconectamos de Elohim, cuando probamos del árbol de la ciencia del bien y del mal, entra esa maleza en el corazón y se produce la muerte de las distintas áreas de la vida. Entonces, Jehová Elohim le dio una orden a Adán. Y eso es importante, no es una sugerencia, es una orden. Le dio una orden a Adán. Y no solamente le dio una orden porque sí, como diciéndole, mira, porque yo soy Elohim y yo lo mando, sino le advirtió también la consecuencia. Ley de causa y efecto. Si yo te ordeno que no comas de acá, pero si tú comes te va a pasar esto. Pero ¿qué pasó? Adán libremente eligió desobedecer. Entonces, la muerte no fue una decisión del Creador. La muerte es la consecuencia de la desobediencia del ser humano. Comimos, y podríamos decir, seguimos comiendo como humanidad del árbol de la ciencia del bien y del mal. Por eso aún la muerte reina en nuestro mundo. ¿Por qué decimos eso? Porque se expresa la muerte como caos, como guerras, como hambre, como enfermedades. Todas las divisiones, todas las peleas se expresa, ¿cierto? La muerte espiritual de la humanidad se expresa en una situación de caos del mundo. Pero Elohim todavía nos da un tiempo para cambiar esta situación. Siempre hay una posibilidad de cambio. Mientras Él no haga su jugada final, siempre hay una posibilidad de cambio. Incluso aunque haya algunas profecías que puedan ser duras, el ser humano tiene la posibilidad de cambiar esas profecías duras si es que hace una teshuvá, una vuelta, un arrepentimiento, un cambio de vida. Comenté ayer que actualmente estamos en un tiempo extraordinario que es de preparación previo al retorno del Mashiach. Y algunas personas me preguntaban qué se puede hacer para ayudar en este tiempo. Y hay algo muy concreto que podemos hacer, muy concreto, y que tendría un tremendo impacto a nivel mundial, si mucha gente o un porcentaje importante de gente lo hiciera. Si queremos ayudar a elevar espiritualmente el mundo y ayudar a esta obra específica de preparar el retorno del Mashiach, lo primero que tenemos que hacer es dejar de comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. La humanidad tiene que darse cuenta pronto de la porquería de la que se está alimentando, antes de que sea demasiado tarde, porque el Padre todavía nos está dando un plazo, que ese plazo se llama misericordia. Explicamos que la misericordia divina es justamente el plazo que le da a la humanidad para que ésta pueda volver. Estamos en un tiempo de misericordia. Cuando termina el tiempo de misericordia, comienza el tiempo que se llama del juicio. El tiempo del juicio ya es duro, porque se ejecuta la ley de causa y efecto ya de manera más rigurosa. Entonces, estamos todavía en un tiempo de misericordia, pero como sabemos que estamos en un tiempo muy crucial de preparación, muy pronto a la venida del Mesías, tenemos que activar todo este trabajo espiritual.
Y una cosa concreta es dejar de comer del árbol de la vida, perdón, del árbol de la ciencia, del bien y del mal. Ahora, ¿por qué seguimos comiendo del árbol de la ciencia, del bien y del mal, que nos lleva a la muerte? Si Elohim nos ordenó y además nos advirtió que eso iba a traer como consecuencia la muerte. Porque estamos engañados y estamos controlados por esta fuerza que llamamos el ego. El ego nos ha hecho pensar que los 10 mandamientos o 10 palabras o 10 enunciados son cosas del pasado, son cosas obsoletas, que no tienen nada que ver con la vida moderna, que son cosas de la religión. Mucha gente todavía piensa que los 10 mandamientos son cosas de la religión. Todo eso es falso. Es una de las más grandes mentiras, más grandes engaños que ha logrado hacer el ego en la mente humana, de desconectar a la mente humana, yo diría, al alma humana de estas 10 palabras, porque ahí está la esencia para conectar con el árbol de la vida. Y también voy a explicar hoy día que ahí está la esencia de lo que es el árbol de la ciencia del bien y del mal. Tal vez muchos de nosotros estemos comiendo o hayamos comido del árbol de la muerte sin saberlo, es decir, por ignorancia, no por maldad. Algunos comen del árbol de la ciencia del bien y del mal porque no lo recuerdan. Esos 10 mandamientos, vamos a llamarlo, están en el corazón de cada persona. Todo el mundo lo tiene. Algunos no lo recuerdan y eso se le llama el ignorante. Otros comen por necedad, que es un grado peor, porque es aquel que lo ha recordado, pero aún así come de este árbol. Y otros lo comen por maldad, es decir, la gente que va en contra de los 10 mandamientos para sacar algún provecho haciendo el daño al prójimo. Entonces, independiente de cómo, uno se estrella contra la muralla que es este árbol de la ciencia del bien y del mal. Entonces, para dejar de comer de este árbol que nos lleva a la muerte, tenemos que saber qué es ese árbol. Porque uno dice, bueno, ya, pero ¿qué es? ¿Cómo sé cuando estoy comiendo del árbol del bien y del mal? ¿Cuál es ese árbol? ¿Cómo podemos entender qué es el árbol de la ciencia del bien y del mal? Una forma simple, muy simple, de explicarlo es la siguiente. Es simple pero bastante práctica. El árbol de la ciencia del bien y del mal corresponde a los 10 mandamientos del ego. Los 10 mandamientos del ego son los principios opuestos a los 10 enunciados de Jehová Elohim. Por lo tanto, usted lo puede sacar así de simple. Tiene los 10 mandamientos de Jehová Elohim, que el día que comas de ese árbol de la vida, ciertamente vivirás eternamente. Y lo contrario a esos 10 principios, 10 mandamientos, son los 10 mandamientos del ego, y ese es el árbol del bien y del mal. El árbol de la vida. Yo soy Jehová tu Elohim, quien te liberó de la esclavitud. No tendrás otros dioses delante de mí. No tomarás el nombre de Jehová en vano. Acuérdate del día de Shabbat para santificarlo. Honra a tu padre y a tu madre. No asesinarás. No cometerás adulterio ni fornicación. No robarás. No mentirás. No codiciarás. Ese es el árbol de la vida.
todo el que come de este árbol ciertamente vivirá eternamente. Ahora, ¿cuál es el árbol de la ciencia del bien y del mal? Lo que es opuesto a esto. Yo soy el ego, que te da todos los reinos de este mundo: dinero, fama, poder. 2. No tendrás a Jehová como tu Elohim, es decir, no te fundamentarás en él. Podríamos decir, te fundamentarás en mí, que es el uno. 3. Tomarás el nombre de Jehová en vano, es decir, dirás con tu boca que crees en él, mas tus acciones irán en contra de él. 4. Olvídate del Shabbat para profanarlo, es decir, un día más, un día cualquiera, un día que no consagras al Creador, incluso un día que puede ser de estrés igual que todos los otros días. Recordemos que el Shabbat es como si todos los Shabbat viene Yeshua, viene el Padre, toca la puerta de tu casa porque quiere que uno le abra para cenar contigo. Todos los Shabbat es una visita, como la visita más ilustre que tú te puedes imaginar, viene todos los Shabbat. 5. No honres a tu padre y a tu madre. No te preocupes de ello. Fáltales el respeto. Ventila sus defectos. No los perdones. Cúlpalos por tu mano, etc. 6. Asesinarás, es decir, matarás conscientemente a otros para beneficio personal. 7. Cometerás adulterio y fornicación, es decir, tendrás sexo sin amor, sin compromiso, solo por placer físico y sin la bendición de Jehová, tu Elohim. 8. Robarás, es decir, te apropiarás de lo que no es tuyo: dinero, un puesto, honores, reconocimiento, etc. 9. Mentirás, darás falso testimonio para tu provecho, hablarás mal de tu prójimo. 10. Codiciarás, desearás con envidia lo que tiene tu prójimo, y de ahí surge el mal de ojo. El día que de él comas, de este árbol, ciertamente morirás. El árbol del cual no tenemos que comer. Es probable que no estemos comiendo de cada una de las ramas de este árbol, pero a lo mejor seguimos comiendo de alguna de las ramas del árbol. Entonces, si queremos enfocar nuestro trabajo y ayudar en esta obra de preparar el camino, podemos hacer todos los esfuerzos para dejar de comer de alguno de los frutos de este árbol y de entonces completar nuestra alimentación con el árbol de la vida, que es el que nos lleva a la vida eterna. Entonces ahí hay una aplicación muy concreta de ese pasaje. Ya sabemos cuál es el árbol de la ciencia del bien y del mal, y ahora entonces libremente tenemos que elegir, ¿cierto? Y cada uno puede revisar estos 10 mandamientos del ego, estos 10 mandamientos de la vida, y ver dónde está más débil, de manera que la energía que estamos recibiendo en cada meditación nos pueda fortalecer esa área, de manera de ya no seguir comiendo de
alguno de los frutos del árbol de la ciencia del bien y del mal que podamos estar haciéndolo hasta ahora.